mi Cristos, milagros, Ibrahima, fiel a sus promesas, luz de la mi oscuridad, Dios, es es que eres eres tú, tú, tú estás aquí, que haciendo milagros. amo Te adorarte, te adorarte, adorarte, tú estás es aquí, que es aquí, haciendo milagros. mm, Te adoraré, adorarte, te te adoro, adorarte. te amo, Me amo, mi mi Cristo, Dios de Cristos, milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad, mi divinidad, Dios mi es Dios, quien este eres eres tú. tú, Te amo, mi Cristo, mi Dios de Cristos, milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad, mi Dios mi es Dios, quien este eres eres tú. tú, es que es Aunque yo no lo aquí. veo, tú reinas. Aunque yo no Yes, lo siento, tú reinas. Tú reinas por la yes, eternidad. Aunque es por la yes, eternidad. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas. Tú reinas por la Reinas, eternidad. Tú eternidad, reinas por la reinas, tu eternidad. claridad, Aunque yo no lo veo, tú aunque reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas, reinas. Tú reinas por la eternidad. Tú eternidad, reinas por la reinas, eternidad. Aunque yo no lo sé, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la reinas, eternidad. Tú reinas por la eternidad. Mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad, mi Dios es quien es que eres eres tú. tú. Te llamo, mi Cristo, Tienes Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad, Lucia, mi mi es Dios, quien este eres eres tú. tú. El que es Amen. aquí. Amen, amen. Amen. That was a warming up. Ese fue para calentar. Is it a warm up? Yeah, warm up. Yeah, he's the real one. He's the. Oh, praise God. Thank you, Jesus. Now, Sister Evie, we learnt this in Christchurch, didn't we? Yes, yes. And we sang it when we went to Chicago. Filipino singing in Spanish, Español. Amen. That was special. This is my favourite song, this one. Yeah. I We worship worship you, te adoraré. I We worship worship you. you are You here, are here, working in moving this in this place. place. I We worship you, worship you. I I worship you. worship you. You are I here, hear moving in living our in midst. darkness. I I worship you, worship you. I I worship you. worship you. You are You are here, here, working in working in this this place. place. I I worship you, worship you. I worship you. Worship On you. my side. Say that. Waymaker, Making miracle worker, promise keeper, and light in the sleeper. My in the darkness. My darkness, God, my God, there is who that you is who are. you are. Waymaker, We make a miracle worker, miracle worker, promise keeper, promise keeper, light in the light in my darkness. My darkness, God, mi there Dios, is who este you are. eres tú. You are Es que here, here, touching every Hallelujah. heart. I I worship worship you. you, I worship worship you. you. You are I here, hear healing
me high. I worship you. I I worship you. worship you. You are Why here, here mending and every I heart. I worship you. worship you. I worship you. Worship You are I here, hear turning lives and around. I I worship worship you. you. I I worship worship you. you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, miracle worker, promise promise keeper. keeper, In the light in the darkness, my darkness. God, My God, that is that who is you who are. you are. God, Waymaker, Waymaker, miracle worker, miracle worker, promise promise keeper. keeper, In the light in the darkness, my darkness. God, My God, that is that who is you who you are. are. Who you You are. are. That is who That is you who are. you are. That is That who is you who you are. are. That is That who is you who you are. are. Who you are. That is That who is you who you are. are. That is who you are. Mm. That is who That is you who you are. are. Waymaker, Maker, miracle worker, miracle worker, promise keeper. promise keeper, In the light in the darkness, my darkness. God, that is That who is you who you are. are. Waymaker, Waymaker, miracle miracle worker, worker, promise keeper. light In in the the darkness, darkness. my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Promise keeper, In the darkness, my God, that is who you who you are. are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, miracle worker, promise promise keeper, keeper. light In in the the darkness, darkness. my My God, God, that is who you are. who you You are. are. That is That who is you who you are. are. That is That who is you who you are. are. That is who you Mm, are. That is who you are. mm, That is who you mm. are. That is who That is you who you are. are. That is who you are. Waymaker, Who miracle you worker, are. promise That keeper. is who you You are. are. That is who That is you who you are. are. Waymaker, That waymaker, is who you miracle worker. are. That is who That you is who you are. are. That is who you are. A Miracle worker, miracle worker, promise keeper. promise keeper. Waymaker, Waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker, miracle worker, waymaker, waymaker, miracle worker, waymaker, waymaker, miracle worker, miracle worker. waymaker, miracle worker, Mm-hmm. waymaker, miracle worker, waymaker. Work. Even when I Even don't though feel I like don't you're working, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. you never You stop, never you stop never stop. working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working,
You never stop. You never stop. Never stop You working. never stop. Never You stop. never stop. Never stop working. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker. Amen. Amen. Milagroso, Él es milagroso. Él es el que hace milagros. Él es el único que puede hacer milagros. Amén. Amen. Hallelujah. I say, he's a way maker. He's the only one who can make miracles. So we can expect miracles on him. You never stop. Never You stop. never stop Never stop working. working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop Never working. stop working. When I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Amen. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Señor. Santo, Padre. Gracias, Hallelujah, Jesús, por Jesus. manifestarte, amado Padre Celestial. Gracias, Jesús, por tu paciencia, Padre. Gracias, Jesús. Invitamos, amado Padre Celestial, esta noche tu presencia, Padre, que es lo más importante, amado Padre Celestial. Tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre. Te invitamos a ti, Padre, que tomes control completo, Jesús, de esta noche, de la predicación y de la enseñanza, amado Padre. Que sea tu presencia, Padre, llenando cada corazón. No importa que no estemos juntos, Padre. No importa que sea a distancia y que sea a través de la tecnología, Padre. Tú puedes hacer que cada uno en la casa, Padre Celestial, reciba de ti, Padre, y sea lleno, Jesús, otra vez con tu Espíritu Santo. Amado Padre Santo, refréscanos. Refréscanos de nuevo. Refréscanos, Jesús, con tu Espíritu Santo. Renueva nuestros corazones, Padre. Haz milagro, Jesús. Tú eres el único que puede hacerlo, amado Padre Celestial. Manifiesta tu presencia, Padre Santo, en esta enseñanza. Manifiesta tu presencia, Jesús, a través de tu alabanza, Padre. Muévete a través de la alabanza, Padre. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, Lord, por el Espíritu Santo. Cada bolsa para cada basanta. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. En nombre de Jesús. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Alabado sea Señor. Dios, mis hermanos. Alabado sea Dios. Aló. Que sea la presencia del Señor lo más importante todos los días. Que sea la presencia del Señor llenando nuestros hogares. Que sea la presencia del Señor llenando este templo. Porque nosotros somos ese templo. Y la presencia del Señor tiene que llenar todos los días el templo. Amén. Amén. Amén, amén.
So I say that we need the Holy Ghost. We need to invite the Holy Ghost every day to our home. We need to invite the Holy Ghost every day to the temple. We are the temple, and we need the Holy Ghost every day. It's not just in service. It's not just one day. We need to invite the Holy Ghost to live in our temple, Amen. to every Yes. day to Amen. refresh the Holy Ghost. Amen. Yes. Amen. Amén, mis Sí. hermanos. Quería Praise God. primeramente saludar al hermano Wilson. Dios lo bendiga, hermano Wilson. Le agradezco Amen. mucho por estar acá. Gracias también a la hermana Carolina por acompañarnos en esta tarde. Qué bonita y maravillosa presencia del Señor. Pidiéndole al Señor que nos permita siempre estar en su presencia. Lejos y apartados de su presencia no es nada comparado con lo que nos espera en el infierno. Yo pienso que lo más importante para nosotros es mantenernos siempre en la presencia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos refresque y que nos llene todos los días. Amén, hermano Edwin. Can you please interpret? That's a lot. Yes, Amén. Sister Annabelle, Brother Edwin, and we're fine. You carry on in the Spanish, no problems. Okay. Amen. Yeah. I can try both. Hermano Wilson, Dios lo bendiga. Quiero darle la bienvenida a todos los que están presentes. Quiero pedir, antes de comenzar, por favor, si mis hermanos pueden orar por mí, debido a que hoy voy a ser la persona que va a compartir la palabra. So, I'm greeting Brother Wilson, Sister Carolina, and I'm asking, please, Amen. before we start, if we can pray for me, because I'm the one who's going to share the word of God. If we can pray that the Lord manifest Himself through this teaching and through this word, and that the Lord utilize me and utilize my lips to transmit His message. Amén. Amen. Yes. Entonces, Amen. hermanos, voy a pedirles por favor que me ayuden en oración y que por favor oremos en este momento por la palabra que el Señor nos va a dar. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. Amen. Amado Señor Jesús, gracias te doy, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das, Rey Celestial, de estar en este momento escuchando tu palabra, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús, por la tecnología que tú nos has dado para nosotros podernos comunicar, Dios mío, con nuestros demás hermanos que están en diferentes ciudades, Padre Celestial. En este momento te pedimos, soberano Rey, que le dé palabras a nuestra hermana Anabel. Ponle palabras en tus labios, Señor Jesús, para que ella, porque ella es la portadora en este momento de la palabra, Señor Jesús. Guíala, fortalezcala, Señor Jesús. Sabemos que cada día necesitamos enriquecernos de tu santa palabra, Señor Jesucristo. Queremos ser ricos en sabiduría, Padre amado, de tu santa palabra, Rey soberano. Te lo pedimos en tu santo y maravilloso nombre, Señor Jesucristo. Y sabemos que tú estás con nosotros, siempre protegiéndonos, donde quiera que nosotros estemos, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos das de podernos comunicar nuevamente con nuestros hermanos, Padre, a través de la distancia. Gracias, Señor Jesús. Alabado Gracias, sea tu Señor. santo nombre. Alabado, Amén. Señor. Amen. Amen. Amén, Thank you, amén. Jesus. Muchas gracias, hermano Wilson. Quería primeramente empezar con unas escrituras antes de continuar con lo que voy a hablar el día de hoy. I want to share first two scriptures, and then I'm gonna explain what the Lord put in my heart through these scriptures. La escritura está en Juan 11:21. So the scripture the first one is John 11:21. Hermano Wilson, ¿me podría por favor ayudar leyendo en español? Amén. Amén. Amen. ¿Cuándo Juan, 21, hermana? Juan 11, el verso 21. Ok, amén. 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Amén. Then said Martha unto Jesus, Lord, if you thou had been here, my brother had not died.
Y podemos ahora, hermana Carolina, leer Juan 11:32. Juan 30 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, había muerto mi hermano. Amén. Then John 11, verse 32 says, Then when Mary was came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, say unto him, Lord, if you thou had been here, my brother had not died. La enseñanza del día de hoy o la palabra que el Señor me puso el día de hoy, yo la he titulado, Señor, si hubieses estado aquí. Y es muy importante para aquellos que han escuchado la historia de Lázaro. Lázaro era, como dice, la historia está en Juan, el capítulo 11. So I named this teaching or this word, Lord, if you had been here, and this is because this is the story of Lazarus. I don't know if that's the name in English. Lazarus and Marta and Maria were his sisters. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. La historia en Juan 11 trata de Lázaro y dice esa escritura en Juan 11 que Lázaro era amigo de Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero que nos pongamos en contexto porque, no sé, yo creo que todos aquí conocemos la historia de Lázaro y sabemos que Lázaro... y sabemos que Lázaro murió y resucitó, pero quiero ahondar un poco más en esta historia. Permítame en un segundo, voy a prender las luces. Happened. In the last one. So as everyone knows, in the book of John chapter 11 we can find Lazarus' story, and this is about and that scripture say that Lazarus was Jesus' friend. It says that was Jesus' friend, and also talks about that Mary and Martha was Lazarus' sisters. And I want to take you through this story and try to study and try to analyze why, if Lazarus was Jesus' friend, why the Lord Jesus allowed things happening to Lazarus. Entonces, esta historia, el título de esta palabra, Señor, si hubieses estado aquí. Muchas veces estamos en nuestra vida, muchas veces estamos orando por algo, muchas veces estamos clamándole a Dios por un milagro, pero a veces creemos que Dios no está aquí, a veces creemos que Dios no nos está escuchando, a veces creemos que Dios está lejos, a veces creemos que Dios nos está ignorando. So we sometimes are praying for something, we sometimes are going through difficulties, through trials, through things, and we don't understand what's happening. We tend to believe that the Lord is not here with us. We tend to believe that the Lord is apart from us and He's not working or operating or doing something. Entonces, yo estaba pensando acerca de esta enseñanza y estaba pensando acerca de esta palabra porque algo me sucedió ayer y quiero primero empezar esta enseñanza con el testimonio de lo que me pasó ayer. Ayer, cuando yo iba a comprar mis alimentos al supermercado, aquellos que me conocen saben que a mí me gusta manejar con velocidad, pero el Señor me ha venido enseñando de una manera no lo diría yo ruda, pero sí un poco drástica, porque no se imaginan cuántas multas he pagado en Nueva Zelanda por manejar a velocidades altas. Pero debido a que ya he pagado tantas multas, créanme, hermanos, que ya he pagado bastantes multas, he empezado a entender lo que el Señor me ha enseñado, de controlar mi velocidad, de ser más paciente. Entonces, ayer mientras yo me dirigía al supermercado, iba manejando y en medio de la calle había un carro parqueado en el sentido en el que yo iba. En ese mismo momento o en ese mismo espacio había otro carro parqueado en sentido opuesto, de tal forma que yo me tenía que salir y al salirme
quedaban toda la mitad de la calle, no quedaban ni en mi carril ni en el carril del otro carro. Cuando yo me salgo, justo en ese momento que yo me salgo, venía una niña en una bicicleta y si hubiera sido por cuestión de segundos, mis hermanos, yo me llevo a esa niña. Pero yo sentí que mi carro se frenó por sí solo porque yo quedé paralizada. Mi carro se frenó y la niña y yo simplemente nos miramos, asustadas, pálidas. Ella retrocedió, caminó y se fue para su casa. A mí me tocó parquear el carro y hacerme a un lado y empezar a respirar porque casi me llevo a una niña, a pesar de que yo iba lento. Entonces yo me puse a pensar y a meditar en esos segundos y dije, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo me quedé paralizada y mi carro prácticamente se frenó, ni siquiera hizo el chillido de las llantas de sino que simplemente yo sentí que el carro hizo esto. Y eso fue todo lo que sentí. Por cuestión de segundos yo no me llevé a esa niña, por cuestión de segundos yo no la atropellé. Y entonces simplemente lo que hice fue, en medio de la calle, paré mi carro, alcé mis manos y le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú estuviste a tiempo, porque tú lo hiciste a tiempo. Y eso fue una enseñanza y fue para mí una motivación para traerles esta palabra. Amén. Yesterday I was driving to go my groceries and in my way to the supermarket, and for those who know me, they might know that I like to speed a little bit, but the Lord has been teaching me to do not do that. I have paid a lot of fines, and sometimes I complain, sometimes I think I should not do I should not do that, but I still doing that. But the Lord has been allowing me to live that and allowing me actually to spend a lot of money for me to learn that. So yesterday in my way to the supermarket, there was one car. I was driving in a street. There was one car in my side and another car in the other side opposite to mine. They were parked and I have to drive like in the middle of the way. And when I put my car in the middle of the way, there was a little girl coming up and I almost ran over her. I don't know how. I just paralyzed. I was completely paralyzed. I couldn't even react. And then I just felt that the brakes start just doing it. Like I was actually explaining in Spanish, and every time I think about that, I just cry because the brakes do it itself. I didn't even brake my car, uh, and it was just a matter of seconds. If I've been like driving a little bit more, I would run over that girl. And then that girl and myself, we were completely white. And she just like go running to her house, and I just park my car to one of the sides, and I just like start like helping myself and breathing softly and trying to understand what happened. And I could only stop my car and I raised my hands and I say, Thank you, Lord, because you're always on time, because you're always in the right time, Lord, because you always answer our prayers, Lord, because you did it. I couldn't break that car at exactly time to stop that. I couldn't do it. And I felt that when my feet was in the brake, but I didn't brake. I didn't actually push the brake. So something else, and I'll say that was the Lord Holy Ghost that do it, because I couldn't do it on time. So after that, and that's why I'm bringing this message today, and I'm bringing this testimony today. Y por eso, hermanos, les traigo este testimonio y les traigo esta enseñanza el día de hoy. El Señor nunca está tarde. El Señor nunca responde oraciones tarde. El Señor nunca llega tarde. Y por eso quiero también que nos vayamos. Que vayamos a Segunda de Pedro 3, el capítulo 3 del 8 al 10. Hermano Wilson, ¿me podría por favor ayudar leyéndolo? Segunda de Pedro, el capítulo 3, del verso 8 al 10. Segunda de Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Amen. Amen. So I'm going to read Amen. 2 Peter chapter 3, 8 to 10. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but in long suffering to us words, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Amén. So, el Señor Amen. nunca está tarde. El Señor siempre está a tiempo. Y tenemos que recordar, mis hermanos, ser paciente, que un día para el Señor es como 2000 años. Es decir, que cuando nosotros estamos esperando algo en nuestro tiempo, no significa el mismo tiempo del Señor. Pero el Señor, y así como lo dice esta palabra, el Señor nunca está tarde con su promesa. Y algo muy clave y algo que he señalado aquí yo en esta escritura, y es: el Señor es paciente. El Señor es paciente y el Señor nos enseña que tenemos que esperar con paciencia, que tenemos que esperar a las promesas que Él nos ha hecho, que no debemos de desesperarnos porque no vemos señales, que no debemos desesperarnos porque no vemos respuesta. So, I want to encourage everyone here that understand that one day to the Lord is like 2,000 years. One day to the Lord is like 2,000 years. And we should not be discouraged because we sometimes don't see our prayers results and we don't see our prayers answered, because the Lord is operating, but it's in His time, not in our time. But this scripture says that He will not slack concerning His promise, that He will not. He will do it, and the Lord is also encouraging us to be patient, to wait, because He has a purpose in the wait stage. Amén. Amen. Amen. Entonces, en estas escrituras podemos aprender que el Señor tiene un propósito, y un propósito muy grande con la espera. Es un propósito Muy que grande. nosotros no podemos entender. Algunas veces nos preguntamos: pero Señor, ¿por qué me pones en esta circunstancia? Pero Señor, ¿por qué me pones a pagar tantas multas no sé, por exceder la velocidad? Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me toca esto? Pero el Señor está formando algo, el Señor nos está preparando para algo. El Señor me estaba preparando para este momento, para el momento que yo viví ayer, porque créanme, mis hermanos, que donde yo vaya un poco más rápido, yo me llevo a esa niña. Imagínense mi conciencia cómo hubiera quedado. Imagínense para el resto de mi vida el rastro que hubiera dejado ese suceso, ese accidente en mi vida, mis hermanos. Entonces, el Señor todo lo hace con un propósito más grande. A veces es inevitable. Es inevitable que nos venga la duda, es inevitable que pensemos que no va a responder nuestra oración, que pensemos que Dios se ha apartado, que pensemos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Es inevitable, y es ahí donde el enemigo trabaja, y es ahí donde él empieza a crear la cizaña y la duda. So we sometimes tend to believe and have doubts that the Lord is not doing nothing. We sometimes tend to believe that the Lord is not replying, that the Lord is not caring our prayers, that the Lord is not in our trials, that the Lord is not in our difficulties. But
I want to take you to another scripture which actually tells us that is that the enemy, that's a normal stage in our waiting period, in our waiting stage. Y quiero entonces llevarlos, mis hermanos, que esa duda que el enemigo instaura en nuestras cabezas es normal, pero no es normal que la continuemos, sino que eso sucede porque es así como el enemigo obra, es así como Satanás obra en nosotros, colocando dudas en nuestra mente, colocando cosas en nuestra mente para que nosotros pongamos nuestra atención en el problema y no en la promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Hermanita Carolina, ¿le Amén. podría por favor leer Juan 11:39? We're gonna read John 11 John. verse 39. Juan 11:30. 39. Amén. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. So John 11 chapter John chapter 11 verse 39 says, Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, say unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Entonces, como podemos ver en esta escritura, mis hermanos, quiero hacerles un poquito la reseña de la historia de Lázaro. Recordemos que Lázaro era el amigo de Jesús. Recordemos que Jesús, en toda su deidad, con todo el poderío, con todo el poder de Dios, él sabía lo que iba a pasar con Lázaro. Entonces, pregúntense, mis hermanos, ¿qué propósito habría en que el Señor permitiera que Lázaro padeciera, muriera y que todo el mundo lo hubiese muerto? Había un propósito aún más grande. Y aunque, como lo vimos en un principio, Marta y María incluso le reclamaron al Señor y le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, las cosas serían diferentes. Pero el Señor siempre estuvo ahí. El Señor ya sabía desde un principio lo que iba a pasar y él ya sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué permitiría? ¿Cuál sería el propósito más grande que el Señor tenía al permitir que sucedieran todas estas cosas? Y Marta dudó porque como lo vemos en esta escritura dice, pero Señor, él ya hiede, o sea, ya está muerto desde hace 4 días, ya no hay nada que hacer. A veces estamos en esa situación en la que decimos, Señor, ya mi oración lleva tanto tiempo que ya no hay nada que hacer, ya mi enfermedad lleva tanto tiempo que no hay nada que hacer, ya ha pasado demasiado tiempo, ya no hay nada que hacer. Entonces, no solamente nos encontramos al Señor reclamándole si está ahí con nosotros, sino que también le reclamamos porque Él no obra. Cuando el Señor sabe perfectamente que aún en el silencio Él está orando, como dice la canción que escuchamos hoy, Él es el que hace milagros, Él está aquí con nosotros, Él está haciendo una obra. So, as we saw at the beginning in this scripture, in this story, either Martha and Mary, they both asked the Lord, if you have been here, the things could be different. So sometimes we find ourselves asking the Lord, why you not here? Why are you not helping us? And also sometimes we find ourselves having doubts what the Lord is doing through our lives, through our trials. And we sometimes actually try to tempt the Lord saying like, Lord, but I'm praying for this for such a long time. I'm praying for my sickness or for my illness for such a long time. There is nothing to do yet. There is nothing to do. There is nothing that's gonna happen. And we tend to have doubts in our trials. So that's something common. But I want to encourage you to go and we're gonna analyze how the Lord responds to us, how the Lord responds to
when we are facing our trials and when we are losing our hope and our faith, the Lord responds to us, and the Lord always tell us that we have to wait. Entonces, ahora quiero llevarlos, mis hermanos, a las escrituras para que analicemos cómo el Señor nos responde a esto, cómo el Señor nos dice que Él sí está aquí, que nosotros tenemos que creer. Entonces, quisiera, por favor, que fuéramos a Juan, el capítulo 11, el verso 41 del verso al 42. So, I would like to ask you, please, that we go to John chapter 11, verse 41 to 42. Hermano Wilson, ¿me podría por favor ayudar leyendo Juan, el capítulo 11, el verso 41 al verso 42? Amén. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. 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 Entonces, John chapter 11, verse 41, 42 says, Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always, but always of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. So, quiero que analicemos esta respuesta del Señor, porque el Señor cuando dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? El Señor nos está enseñando que con anticipación, si tenemos fe, nosotros le damos gracias a Él por lo que todavía nuestros ojos no pueden ver. Él le está diciendo, nos está enseñando, porque recordemos que Él es Jesús, Él es el mismo Dios encarnado, pero Él nos está enseñando que tenemos que agradecer aunque no podamos ver la respuesta a esa enfermedad, aunque no podamos ver la respuesta a esa oración, a esa petición que le hemos hecho por años. So the first part that we can analyze in these scriptures is that the Lord is teaching us that even though we can't see the results of our prayers, even though we can't see yet that the miracle happened, the miracle we asking happened, the Lord teaches us in this scripture that we should always great and we should always thank the Lord for what we can see with our eyes. When he say, Father, I thank thee that thou hast heard me. So we should always give thanks to the Lord, even though we can't see, even though we can touch what the Lord promised to us. So the Lord is teaching us that through faith we need to thank the Lord. We need to thank the Lord first. Amen. Y luego, Amen. en el siguiente versículo dice, yo sabía que siempre me oyes. Cuando el Señor dice esto, el Señor Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, se refiere a que el Señor siempre nos oye. Eso significa que tiene confianza en el Señor. Es decir, que el Señor nos está enseñando que primero tenemos que agradecer porque tenemos fe en el Señor, y si tenemos fe en el Señor, nuestra confianza está depositada en Él porque sabemos que Él siempre nos oye. So, then following that, we know that we have to by faith thanks the Lord, because even though we can't see what he's doing, even though we can't see our miracle yet, we know and we have the certain that he's going to do it. And then following that, the Lord teach us that our hope and our trust should be in him, because he say, and I knew that thou hears me always. So this sentence is telling us that our trust has to be in the Lord always, that our trust, even though we can't see and things are going on in our time, and things are going on that might tell us that it's not going to happen, if our trust and our faith is on the Lord, he's going to do it.
Entonces, el Señor primero nos enseña que por fe tenemos que agradecer, que por fe, teniendo esa fe y teniendo ese espíritu de gratitud, nuestra confianza tiene que estar en Él. Y seguido a eso, con lo que dice después, dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, esta parte se refiere al propósito. Todo lo que el Señor hace mediante la prueba, mediante la espera, tiene un propósito. El Señor aquí con esta escritura nos está enseñando que Él tenía un propósito para hacerlos esperar. Él tenía un propósito para esperar y permitir que Lázaro muriera. Él tenía un propósito para esperar que Marta y María sufrieran por eso. Él tenía un propósito para esperar que los amigos de Lázaro también se dieran cuenta que él había muerto, y aun que ellos pensaron que el Señor había llegado tarde, el Señor nunca estuvo tarde. Y por eso nos dice y nos explica en esta oración, o en este párrafo nos dice: a causa de la multitud que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Ese es el propósito que el Señor tuvo con toda esta espera. Entonces, quiero invitarlos a cada uno a que meditemos en estas cosas, porque muchas veces nos encontramos cuestionando la obra de Dios. Muchas veces nos encontramos cuestionando los tiempos de Dios. So I want to invite you today. I want to invite one another. I want to invite everyone to keep in your heart and this message today, that we sometimes ask the Lord and we sometimes challenge the Lord, asking him why he's not replying our prayers, why he's not operating, why I can't see my miracle. And what we might know is that he's still working, he's still doing, but he has a purpose with Yes. everything. He has a purpose that Lazarus' death. He has a purpose with Martha and Mary waiting. He has a purpose that Lazarus' friends will were waiting as well. He has a purpose with every single tear that was dropped in those days when with Lazarus' death. Entonces, esta enseñanza nos debe llevar a meditar que debemos ser pacientes, que la obra de Dios se da en un tiempo indicado, en un tiempo perfecto, y que el Señor nunca llega tarde. Debemos tener fe y confianza de lo que Él está haciendo, pues Él tiene un propósito más grande que nosotros quizás desconocemos. Los propósitos de Dios no siempre nos son revelados al principio. A veces en la tribulación y la prueba, nosotros necesitamos a veces la tribulación y la prueba, y no por eso debemos de dudar, no por eso debemos de pensar que Dios no está con nosotros. Vivimos en tiempos en donde hay muchos afanes, donde queremos todo ya, donde queremos ordenar las cosas en línea, donde queremos la comida rápida, el café instantáneo. Todo se ha vuelto en que tiene que ser rápido, todo tiene que suceder rápido, y debido a esa misma forma de vivir y debido a esa misma forma de pensar, nos hemos acostumbrado incluso y queremos que Dios nos responda con esa misma rapidez, cuando no queremos pasar por la prueba, no queremos pasar por la espera porque es difícil o porque queremos que todo suceda en el momento en que nosotros queremos. Incluso a veces nos encontramos en estos días en circunstancias en las que nos toca pagar más dinero para obtener cosas con rapidez. Por ejemplo, si yo quiero que mi orden en línea llegue más rápido, yo puedo pagar más para que se demore 3 días o 4 días, a diferencia de lo que se demoraría normalmente, que serían 15 días o 20 días. Entonces, el mundo también nos está acostumbrando a que tenemos que caminar a una velocidad demasiado rápido. El mundo también nos está acostumbrando que todas las cosas las tenemos accesibles y las tenemos ya, pero con el Señor las cosas funcionan diferente, y con el Señor, porque Él tiene absoluto poderío y Él tiene toda autoridad para hacerlo en su tiempo, el Señor nos enseña a orar de otra manera. Es necesario que meditemos en esta palabra. So, the Lord teaches us that we need to be patient. The Lord teaches us that His work is in a perfect time and He's never late. The Lord also teaches us that we have to have faith, that we have to trust in Him, because He is doing things through the Yes. waiting. That He has a purpose. He has a greatest purpose with what He's doing. He also teaches us that not
every time he's gonna reveal the purpose of our waiting, but he know what he's doing. He know that through the trials, Yes. he knows throughout the tests, he's doing something bigger. He's doing a big work. Also, we live in these days where technology allow us to have everything in our hands quite quick. We live in days where we can order online, where we can do things faster than before, and sometimes we are in the situation where we can even pay more to get things faster. We can, and we are getting used to these days. So these days actually are kind of like pushing us to walk faster, to do faster. Everything has to be faster. So we are tending to have those type of thoughts in our mind. So we are allowing sometimes that those worldly thoughts comes into our life, and we are trying to walk and run in the same speed that the world is doing. But the Lord teaches us today that we need to be patient, that we need to wait on Him, that is necessary the wait, because through the wait He has a special purpose. Entonces, hermanos, quiero que meditemos también en esto que el Señor nos está permitiendo pasar con el COVID-19, hermanos. Porque no crean, mis hermanos, que esto es una sencilla casualidad. No crean, mis hermanos, que esto es simplemente algo que el Señor está permitiendo para los que todavía no se han arrepentido. No, mis hermanos, esto es para todos y esto es para que todos caigamos en conciencia. Entonces voy a mencionar algunas de las cosas que el COVID-19 está haciendo o que debería ponerlo siquiera a pensar a usted estos días, porque esto lo ha permitido el Señor con un propósito más grande de que simplemente los que no han conocido de Él se acerquen. Dios puede, primero que todo, Dios tiene toda autoridad y tiene todo poderío para detener las cosas cuando Él le plazca. Dios es el que hace, Dios es el que detiene, Dios es el que puede incluso detener todo esto y puede destruir todo de nuevo. Dios nos está enseñando a través de esta experiencia con el COVID-19 la importancia de obedecer, la importancia de escuchar a nuestros superiores, la importancia de someternos a una autoridad, la importancia de escuchar su palabra. Dios también nos enseña a través de esta pandemia, a través de esta crisis, que la paciencia es necesaria, que debemos ser pacientes, no solamente con la espera de que esto se acabe, sino pacientes los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Entonces, esta calamidad también nos ha enseñado, por ejemplo, que la fe nunca debe faltar nuestra fe. ¿Por qué? Porque así como sabemos que Dios permite este tipo de cosas, así también tiene que estar nuestra fe de que esto un día va a acabar, pero que todo este proceso y toda esta circunstancia es permitida para que seamos formados, para que seamos pulidos, para que salgamos mejor una vez esto termine. Dios también nos enseña a través de esta circunstancia que Él puede venir en cualquier momento. Así que, mis hermanos, tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos. Y esto no es solamente para el que no cree. Todos, incluso ya creyentes, incluso aquellos que ya hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos, tenemos que pedirle al Señor que nos forme, que nos permita ver más de su obra en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor con humildad que siga operando, con humildad, pedirle que nos enseñe a ser más paciente, con humildad pedirle que nos ayude a tener más fe. So I wanna take you through what we are facing these days with the COVID-19, and I wanna take you through some teachings and some lessons that this COVID-19 has been leaving to us. So the Lord has all authority and He has all the power to stop things, to destroy things, to start again. The Lord also is teaching us the importance of obedience. The Lord is also teaching us the necessary of patience. The Lord, through this pandemic, through this crisis, He's also teaching us that faith should never be, we should never have lack of faith. Also, the Lord is teaching us that He can come at any time. So this situation is not only for those that hasn't know the Lord yet. This situation is also for us believers to get ready, to be prepared, to enhance our patience, to improve,
to enhance our faith, we need to be ready because the Lord at any time can come. At any time, He can start and destroy everything. We don't know. We can ask the Lord. We can contradict the Lord. We don't have those powers. So we need to be ready. And through this pandemic, we need to learn that. Entonces, mis hermanos, teniendo como ejemplo lo que ha sucedido con el coronavirus, con este COVID-19, uno de esos ejemplos es que ya no podemos hacer domicilios. Hubo personas que perdieron su empleo. Es decir, el Señor todo lo hace con un propósito. Y ustedes se preguntarán, ¿pero con qué propósito el Señor permitirá que alguien pierda su empleo? Mis hermanos, nosotros no podemos cuestionar a Dios si nosotros no sabemos cuál es el propósito. Pero créanme, mis hermanos, que las circunstancias difíciles hacen que nosotros busquemos de Dios. Otro ejemplo, las empresas, la economía, todos los países se está viendo afectada. Las grandes potencias del mundo están temblando por lo que está sucediendo en este momento a través de la economía. Las grandes potencias del mundo ni siquiera saben bien cómo van a hacer para salir de estas circunstancias. Las grandes potencias del mundo con todo su dinero ni siquiera han podido encontrar una cura todavía. Eso nos enseña que el Señor tiene poderío sobre toda cosa, que no importa cuánto dinero tenga, que no importa estabilidad social, situación social o situación económica, el Señor puede afectar a quien le plazca y Él tiene toda autonomía y toda autoridad para hacerlo. No hay transporte público, mis hermanos, o hay muy pocos y en sus ciudades o en la ciudad donde ustedes están lo hay. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que no solamente Él detiene desde un domicilio hasta un país, hasta el empleo de las personas, sino también el transporte público, mis hermanos. Entonces, en estos días podemos encontrar pánico en todas partes. Hay personas afuera que han perdido quizás las esperanzas. Afortunadamente en este país no nos está yendo tan mal como en otros países. Pero a donde voy, mis hermanos, es que Dios tiene todo poderío y toda autoridad para hacer como Él quiera. Y nosotros tenemos que estar listos. Nosotros tenemos que prepararnos, recibir con humildad, tener paciencia, tener fe, sabiendo que Dios, así como nos permite la prueba, un día nos saca de la prueba. So I have some examples of what COVID-19 has been doing to us and what the Lord allowed to happen. So, for example, we don't have deliveries these days. Some people has lose their jobs. Some companies and bigger like those countries, like those big countries that they are I don't know, like powerful countries, they even trembling because they don't know what is going to happen. They don't know what's going to happen with their economy. They don't know what's going to happen and how are they going to handle this. They can't even pay for a cure with all their money they have. So in these days as well, transport is really few, or we don't have plenty transport, so people is being in panic, is in crisis. So this show us what the Lord can do. I mean, the Lord is not doing this, but the Lord is allowing this. The Lord is allowing that we face this to teach us that He's sovereign, that He's highest than everything, that He's the only one who has all authority and all the power to do it, to stop it as well. Entonces, esta historia, mis hermanos, la historia de Lázaro, nos enseña que tenemos que actuar con paciencia y con fe. Con paciencia y con fe, voy a volverlo a resaltar porque son necesarias para poder ver nuestro milagro, para poder ver nuestra promesa, para poder ver eso que tanto le hemos pedido por años. No sé qué tanto ustedes le están pidiendo en este momento, no sé todavía cuáles son esos deseos de su corazón. Si todavía el Señor no lo ha cumplido, hermano, espérelo con paciencia, con fe, porque el Señor lo va a hacer, porque el Señor todavía obra. Entonces, tenemos que aprender un poco también de la paciencia perfecta de Jesús, porque Jesús en esta historia de Lázaro, si ustedes la leen completamente en Juan 11, ustedes notarán que Jesús nunca perdió la calma porque Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Él sabía exactamente qué iba a hacer y cuál era su propósito. Es decir, mis hermanos, si nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en el Señor, nosotros tenemos que vivir con tranquilidad y tener esa paz de que el Señor tiene control, de que el Señor va a hacer algo más grande. So, through this story, Lazarus' story,
we can learn that we need to have patience and faith. And those are necessary to us. Those are necessary to be able to see our miracle and to see our the answers of our prayers. And also the Lord teaches that also the Lord teaches that through patience and through faith and trust we can see our miracles happen. We can see our miracles happen. So Yeah. quiero que vayamos a Salmos 41, voy a leerlo yo. El hermano Edwin me podría leer la versión en inglés, por favor. Salmos 41 dice: pacientemente esperaré a Jehová, Praise y se God. inclinó a mi corazón y oyó mi clamor. So we're gonna read Psalms 40 verse 1. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. Amén. Amen. Amén. Eso quiere decir que el Señor nos invita a que esperemos pacientemente. El Señor nos invita a que tengamos esa fe, a que si nos hace falta fe, le pidamos a Él fe, a que si nos hace falta energía, le pidamos a Él energía, que si nos hace falta confianza, le pidamos a Él confianza. Pero Él hoy nos está llamando a que tenemos que esperar pacientemente. Tenemos que esperar pacientemente, y resalto esa palabra, pacientemente en el Señor. Y tengo que inclinarme a Él. Y Él va a oír mi clamor. Él no va a dejar que mi clamor mis oraciones no sean oídas, no sean respuestas. Quiero entonces ahora llevarlos, igual voy a pasar varias escrituras rápidamente. Quiero llevarlos ahora a Salmos 33, el verso 7. So I want to take you to Psalms chapter 37, verse 7. Y dice así, Salmos 37, el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, hermanos, esta escritura debería de enseñarnos algo muy importante. Y es que no debemos estresarnos por lo que otras personas digan. No debemos estresarnos porque a otro le está yendo mejor y nuestra oración todavía no vemos que tiene fruto o todavía no vemos que tiene resultado. Esta escritura nos está diciendo que no pongamos nuestros ojos en eso, porque el Señor sabe lo que hace. El Señor está haciendo todo con un propósito. El Señor obra en un tiempo perfecto. So, this scripture teach us that we need to wait in the Lord, that we should not lose our mind, that we should not think about what others are doing and how others are getting better rewards than ours. We should just put our faith. We should put our faith and we should wait on the Lord because the Lord is going to do it. And He has a big purpose on everything. So he has a perfect time to respond our prayers. Entonces, Amen. mis hermanos, vamos a ver y quiero que recordemos el ejemplo de Abraham. Recordemos que Abraham esperó pacientemente, habiendo esperado, dice las escrituras en Hebreos 16:15, dice, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. So Hebrews 6:15 says that Abraham, who waited with patience, he got his promise. En estas escrituras nos dicen, hermanos, la importancia de ser pacientes. Nos enseña la importancia, mis hermanos, de esperar en el Señor. Entonces, estos días, mis hermanos, en lo que todo parece que tiene que correr en un tiempo, tiene que ser rápido porque el mundo nos dice que así tiene que ser, pues el Señor nos manda ahora una pandemia, nos manda ahora un virus y nos dice, deténganse, porque así no es como yo obro, así no es como yo quiero, hijos, que ustedes vivan. Yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros, pero que crezcan en fe y en paciencia. Entonces, quiero ahorita llevarlos
¿en qué necesitamos la paciencia? Porque es que la paciencia puede ser aplicada en muchas cosas. Por ejemplo, la paciencia debe aplicarse con las personas. So I'm gonna take you now through different situations where we should apply patience. We should be patient. So the Lord has been teaching us all the time that through our waiting and through our trials, we need to learn to be patient. So I want to take you to Ephesians chapter 4, 1 to 3. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a Efesios 4, el capítulo 4, del 1 al 3. Efesios 4 del 1 al 3 dice, pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, esta escritura nos enseña que también tenemos que usar esa paciencia. Por eso el Señor nos recalca tanto en la paciencia. Por eso el Señor nos pone a esperar tanto, porque es que la paciencia es tan necesaria y tan importante que se aplican muchas cosas. Y empezamos en ver que la paciencia también se debe aplicar con los unos y los otros, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con aquellos que tienen esposo, esposa, con aquellos que tienen hijos. La paciencia se debe aplicar también con nuestros amigos e incluso con nuestros enemigos, mis hermanos. Esta escritura nos enseña que la paciencia aplica también con otras personas. So in Ephesians 4, 1 to 3 says that we should apply patience to one another. So patience is not only for when we are facing the trials. Patience, the Lord teaches us that we have to apply patience through different in different manners, in different ways. And one of those that we can see in these scriptures is that we should be also apply patience to one another, apply patience to our loved ones, those that has husband or wife, those that have children, those that have friends or their neighbors or their friends. So we should apply patience with everyone. So the Lord is teaching us the importance of patience, but patience applies in many different ways. Entonces vamos a ver la segunda circunstancia en la que se debe aplicar la paciencia. Y está en las escrituras. So I want to take you to Luke chapter 8, verse 15. Y esta enseñanza está en Lucas capítulo 8, el verso 15. Y dice, la paciencia para hacer el bien. Es decir, mis hermanos, a veces nosotros nos vemos en situaciones en las que queremos hacer el bien y creemos que lo que primero que pensamos o que lo que nosotros pensamos que está hacer el bien, eso es. Pero el Señor nos dice, no, incluso para hacer el bien también necesitan paciencia y también necesitan preguntarme a mí, también necesitan ponerlo en oración. Entonces vamos a leer lo que dice Lucas 8 al 15. Quisiera pedirle a la hermana Carito, por favor, si me lo puede leer. Lucas 8, 15. En el nombre de Jesús. Pero la que cayó en tierra buena, estos son los que... ¿Es ese? Sí. Esos son los que después de haber oído la palabra con un corazón bueno y recto, y la retienen y dan fruto por su constancia. Amen. So Luke chapter 8, verse 15 say, but that on the good ground are they, which is in the honest and the good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Entonces, mis hermanos, este verso en Lucas 8:15 nos enseña que también para hacer el bien, es decir, para ser transformados, para permitir que esa obra que el Señor está haciendo, también necesitamos paciencia. En español no traduce paciencia, pero en inglés patient significa paciencia. Es decir,
esta palabra perseverancia nos induce a pensar de que a través de la paciencia podemos llegar a la perseverancia también. Es decir, mis hermanos, este camino, mis hermanos, el caminar con Cristo es un caminar en el que debemos llenarnos de paciencia, en el que debemos de pedirle al Señor que obre en nosotros, en el que debemos de esperar. Y yo sé que no es fácil esperar, pero la obra del Señor va ocurriendo en un proceso. Nosotros no podemos empezar caminando con el Señor siendo ya ministros o siendo ya líderes, pero el Señor nos dice, con paciencia yo te llevaré, con paciencia yo te formaré. Entonces la paciencia también se explica también se aplica en hacer el bien. So the Lord also teaches us that we should apply patience to do good. When we do good, the Lord is teaching us through this scripture that we also should be patient, and He said that we should keep it, and we should he's been working in our life that is going to be a process, and we should not expect since we met the Lord for the first time we're gonna start being ministers, or we're gonna start doing like things for the Lord, because the Lord has a time for everything, and the Lord is gonna be molding us and is gonna be doing things. So this scripture is telling us that through patience He's still working and He's gonna do it. La paciencia también la podemos ver que se aplica en el liderazgo. Entonces, quisiera ahora llevarlos a 2 de Timoteo. So I would like to take you to 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Entonces, ahora quisiera, mis hermanos, que fuéramos a 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 2. Y dice así, que hermano Edwin, ¿me podría leer en inglés, por favor? Voy a leer en español. Dice así, la paciencia también se aplica en el liderazgo. Entonces vamos a ver qué dice esta palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Entonces, hermanos, esta palabra nos enseña que incluso cuando estemos en el liderazgo, mis hermanos, incluso cuando el Señor nos ponga cargos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, cuando el Señor nos ponga cargos en la iglesia, también tenemos que llenar ese liderazgo en paciencia. El Señor nos enseña que tenemos que enseñar, valga la redundancia, con paciencia, rearguir, reprender y exhortar con paciencia, mis hermanos. Es decir, que la paciencia también aplica para ese cargo que el Señor te va a dar, también aplica para ese liderazgo, para ese puesto que te va a dar. Aquellos que tienen llamado a ser pastor, aquellos que tienen llamado a evangelistas, aquellos que tienen llamado a ser parte de la alabanza. El Señor nos dice que también en esos cargos tenemos que liderar y tenemos que orar en paciencia. So the Lord is also teaching us that patience applies as well to leadership, because the Lord is teaching us that we should apply those roles with patience, that everything that we do for Him, we should also, He's also been constructing and building things in our lives, but we have to do it with patience. We have to teach with patience. We have to exhort one another with patience and the doctrine. Entonces, en otra parte que podemos ver la paciencia. Entonces se preguntarán, bueno, ya hemos visto que la paciencia hay que aplicarla con otras personas, la paciencia hay que aplicarla para hacer el bien, la paciencia hay que aplicarla para el liderazgo. Ahora, la paciencia, mis hermanos, muy importante, la paciencia también se aplica para el sufrimiento, en el sufrimiento. Y quiero que vayamos a Romanos. Voy a tomarlos, que vayamos a 2 escrituras. Permítame. Romanos 12:12. Romanos 12:12. So I would like to take you to Romans chapter 12, verse 12. And this is about the patience is also applied in suffering. Romanos 12:12 y Santiago 5 al 10.
Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. So Romans 12:12 says, rejoicing in hope, patient in tribulation, and continuing instant in prayer. De nuevo, en español no vemos que traduce paciencia, pero en inglés sí dice paciencia. Patient significa paciencia en español. Es decir, mis hermanos, que incluso en las pruebas, mis hermanos, que incluso en una situación de dificultad, incluso cuando vemos que todo está acabado, el Señor nos llama que tenemos que tener paciencia. So this scripture teaches us that even in difficulties and tribulation, we should be patient. We should be patient and wait. La segunda escritura a la que quisiera que también nos refiriésemos cuando el Señor nos dice que tenemos que tener paciencia en el sufrimiento. So the second scripture I want to take you to read what the Lord is teaching us that we should have also patience through suffering is in James chapter 5 verse 10. Hermanito Wilson, ¿me podría por favor leer Santiago 5, el verso 10? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Amen. So James chapter 5 verse 10 say, take my brethren, the prophets who had spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Esta escritura nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia. Ya hemos mencionado demasiado esa palabra, en el sufrimiento. Es decir, que aunque vemos que la cosa se pone gris, se pone la nube negra sobre nosotros, a través de la fe y a través de la paciencia, sabremos que eso no va a ser para siempre, esa tormenta no va a ser para siempre. Y un día el Señor permitirá que esa nube se vaya y podamos ver de nuevo la luz del sol. Y el Señor va a hacer una obra con esta espera. Entonces, through this scripture, we can see that we have to have patience in our suffering. That is calling us to have patience in our suffering, because even though we can see through our trials and we can see what's going on and what's gonna happen, the promise of the Lord teaches us that He's gonna do it, and He's gonna answer our prayers. But we need to be patient and wait with patience. La otra Amen. forma, como debemos de aplicar la paciencia, y esta es la última de las que tengo en mi lista, es la paciencia en la espera del Señor. Es decir, ¿cómo así, hermana? Tenemos que esperar con paciencia que el Señor venga. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros desesperamos, podemos encontrarnos en una situación que digamos, no, el Señor ya no va a venir hoy, o el Señor no va a venir este año, entonces yo me entrego otra vez al mundo y me entrego otra vez a la parranda, ¿por qué no? Entonces yo para qué espero tanto, más bien me doy una salidita y una gozadita en el mundo y me regreso en un par de años porque el Señor todavía no viene, ¿cierto? Eso es lo que podríamos pensar, pero lo que el Señor nos dice es no, esperemos con paciencia a esa llegada, esperemos con paciencia y en santidad a que Él va a venir. So we can tend to think like, oh, this year the Lord is not coming, the Lord is not gonna do it this year, so I might be going to the world and try some things and different things and have fun, and then I'll be back because the Lord might take a few days more, so I can go back and then I can do and have fun and have good time there, and then I go back, I repent, and I start again. But the Lord is teaching us that even wait for the Lord, we need to do it with patience. So in Romans chapter 8, verse 25, let's read it. Hermanita Carmen, ¿podría leer, por favor, Romanos 8:25? Romanos 8:25. dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Amén. Sí, Ivy. She's gone. Sí.
Could you please read Romans chapter 8, verse 25? Okay. En español. She wants it today. Take me too long to. No, Cici, you can do it in English. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Amen. So the Lord is teaching us that we need to wait with patience. Hey, Cici. Hey. Good night, sis. God bless you, sis. Oh, Sister Evie, go. Oh, she goes. Yeah. God bless you, sis. Thank you for this evening.